personas en la casa. Muy buenos días tengan todos los amados hermanos que se encuentran aquí presentes. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo el horario y el tiempo en el que nos estén viendo. Espero que el Señor sea bendiciendo mucho la vida de cada uno de ustedes en este año que todavía está fresquecito, arrancando. Que el Señor sea guiándoles y acompañándoles. Nos encontramos, ni para qué dar noticias, todavía nos tienen a nosotros celebrando fin de año y compartiendo de este principio de año. Entonces, noticias muy conmovedoras a nivel mundial. Seguimos en la misma temática y en la misma sintonía porque la semana sigue, no se ha acabado, fue dividida por el fin de año, pero la semana sigue y el tiempo en el que nos encontramos sigue, no para. Nosotros nos reunimos el día de hoy para escudriñar, para leer, para compartir, para meditar. Tanto como escudriñar y hacer exégesis bíblica, no estamos haciendo exégesis bíblica. Estamos solamente leyendo las escrituras y tomando enseñanzas prácticas a partir de ellas. Y un jueves como hoy, este devocional está siendo grabado un jueves 2 de enero, 2 de enero del año 2025, ya se acabó el año 2024, nos dejó una cantidad de experiencias, de situaciones vividas, ya de igual manera este es un nuevo ciclo, es un nuevo año y aquí tenemos la responsabilidad de igual manera de mantener el altar congregacional encendido para que los hermanos puedan venir, orar en medio de sus afanes, en medio de sus preocupaciones, en medio del diario vivir. Poder hacer una pausa para buscar del Señor es importante. Y si lo podemos hacer, ahí está el altar congregacional del remanente en Telegram. Ya, si el Señor lo permite, este año, con el favor del Señor, poder abrir el live en otras redes y poder hacer lo que el Señor nos dijo, llevar este mensaje a todas las naciones. Entonces, hoy estamos escudriñando el Sermón del Monte, Evangelio según San Mateo, capítulo número 6. Ahí estamos nosotros, verso número 24. En nuestra pasada intervención estuvimos hablando un tema fuerte, un tema complejo. No todo mundo toca ese tipo de temas. Tal vez por eso no encajamos en todas partes, porque no es que nos enfoquemos en el mensaje en el que por lo general la iglesia se ha enfocado, a hablar del cielo y del infierno. Hay una cantidad de riquezas en las escrituras, por eso es que la palabra limpia nuestras vidas, la palabra transforma nuestras vidas, la palabra educa nuestro ser, es precisamente por la cantidad de riquezas espirituales, doctrinales, materiales, vivenciales, científicas, históricas. En las escrituras nosotros podemos encontrar una riqueza que no la vamos a encontrar en ningún otro libro que haya sobre la raza o que se haya escrito acá para con la raza humana. Entonces, no estamos hablando de cualquier libro, estamos hablando de las Sagradas Escrituras y aquí nos encontramos escudriñando o leyendo el sermón que dio nuestro amado Yeshua. Nuestro Señor Yeshua dio un sermón en el monte y lo que hablaba ahorita antes de iniciar esta grabación, qué cantidad de enseñanzas las que el Señor Yeshua dio en el sermón del monte. O sea, entre más uno escudriña o entre más uno lee, entre más uno estudia el Sermón del Monte, más se da uno cuenta el por qué este sermón fue tan impactante, el por qué este sermón
fue tan relevante, fue tan importante y ha sido tan importante en el transcurrir de la humanidad desde que nuestro Señor Yeshua vino y rompió la historia de la raza humana en dos. Así como el velo se rasgó en dos, la historia de la humanidad se rasgó en dos y están los de antes de y los de después de. Tu vida y mi vida cuentan con que una vida vivíamos nosotros antes de conocer del Señor y otra vida hemos vivido nosotros después de que conocimos del Señor. Así hayamos tropezado, así hayamos caído, así no se haya vuelto a levantar el hermano que se cayó, que tropezó, que se lastimó, que sufrió un ataque, una herida. De igual manera, la vida de esa persona nunca más va a volver a ser igual. El pecado no va a ser igual, no se va a tomar de la misma manera una vez que tú conoces del Señor y una vez que el Espíritu Santo ha sellado tu corazón. Entonces, bueno, sin más, vamos a entrar a otra enseñanza. Dentro de la enseñanza del Sermón del Monte, nuestro Señor Yeshua cogió por temas y empezó a tocar por temas y a dar enseñanzas, doctrina conforme a los temas que se iban tocando en el Sermón del Monte. Dice las Escrituras en el capítulo número 6, verso 24, leo de ahí en adelante hasta el verso 34, hasta que se termine el capítulo. O sea, hoy, con el favor del Señor, vamos a ver cómo está en la enseñanza, pero con el favor del Señor hoy terminamos otro capítulo de Mateo ya para incorporarnos al capítulo número 7. Seguimos, capítulo número 6, Sermón del Monte, Evangelio según San Mateo. Ninguno puede servir a dos señores. Ay, Señor bendito, este mensaje va a estar bien especial. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apagará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón, dice aquí. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el aliento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo. No siembran, no siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros puede, aún afanándose, añadir a su estatura un solo codo? También en cuanto al vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad atentamente los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no se fatigan, ni hilan. Pero os digo que ni Salomón con todo su esplendor se vistió como uno solo de estos. Y si la hierba del campo, que hoy existe y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, oh hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué seremos vestidos? Porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad, pues, primeramente el reino y la justicia de Él, y todas estas cosas os serán añadidas. Y no os afanéis por el mañana, porque el mañana
se preocupa de sí mismo. Basta a cada día su propio mal. Ay. Y ahí es donde uno respira profundo, ahí es donde uno tiene que rascarse un poquito la cabeza, hacerse masajes en la frente, tomarse las mejillas y decir uno, ay Señor bendito, cuánta falta nos hace a nosotros crecer. Miren, amados, que este tipo de mensajes son ese tipo de mensajes que van a confrontar mucho nuestra fe, que van a confrontar mucho nuestra creencia, que van a confrontar mucho nuestra propia vida, nuestra propia existencia. Este tipo de mensajes son ese tipo de mensajes que va a poner cara a cara nuestra lucha interna entre la carne y el espíritu. Como varias veces lo hemos hablado, nosotros somos alma, nosotros somos cuerpo y nosotros somos espíritu acá en esta dimensión, acá en la tierra. Acá en la tierra nosotros somos tripartitos. Acá en la tierra nosotros tenemos un cuerpo porque es necesario tener un vehículo para podernos movilizar acá en la tierra y ese es el cuerpo. Nosotros acá en la tierra tenemos un espíritu que es ese aliento de vida que permite que nuestra alma y nuestro cuerpo estén morando en un solo lugar. O sea, me explico. El espíritu, dentro de las cosas que tiene, el espíritu nuestro mantiene unida al alma con el cuerpo. Y de igual manera nos mantiene a nosotros, para quienes tienen el espíritu vivo, ¿no? Nos mantiene a nosotros en una sintonía con la parte espiritual más que con la parte carnal, dependiendo qué gobierne en tu vida. Y tu alma, ese eres tú. El vehículo va a quedarse en esta tierra, el cuerpo. El espíritu va a volver al Padre, porque el Padre fue el que dio ese espíritu, el Padre fue el que te dio a ti esa oportunidad de vivir en esta tierra como un ser carnal, como un ser espiritual encarnado en un ser material. Y ya tu alma que preexiste, o sea, que existe antes de haber llegado a este plano terrestre, tu alma es lo que verdaderamente eres tú. Porque el cuerpo va a volver a la tierra lo dio, el espíritu va a volver al Padre, el Padre fue el que lo dio, y tu alma, y tu ser, y tú verdaderamente, ¿quién eres tú? Bueno, eso sí, vamos a ver para dónde se va, ¿sí? Dependiendo de la obra de tu corazón, la intención de tu corazón. Porque muchas personas podrán decir con su boca que son salvas, con su boca. Pero del dicho al hecho, pues hay un trecho muy grande. Y este tipo de mensajes que está tocando nuestro maestro el día de hoy son de esos mensajes que confrontan mucho la parte carnal con la parte espiritual. Ese es nuestro talón de Aquiles, nuestra debilidad, nuestro punto débil. Nuestra humanidad, nuestra carnalidad. Y es la lucha, todos los que llegamos a los caminos del Señor y vamos creciendo y vamos madurando y vamos enfocándonos en nuestra vida espiritual, nos vamos a dar cuenta que tener la lucha contra la carne diaria es fuerte. Es fuerte. Los apóstoles hablaron acerca de ella. Nuestro Señor Yeshua, cuando estuvo acá en la tierra, habló y vivió la lucha de la carne con el espíritu. Y de igual manera se sienta el maestro en pleno monte
a las faldas de una montaña, y a las faldas de esa montaña, a multitudes de personas y de gentes, el Señor les empieza a hablar. Y el Señor va a colocar en medio de este mensaje que tiene que ver con las riquezas y con el afán del diario vivir y con las preocupaciones carnales nuestras, el Señor coloca de antemano y como manifiesto, hablando acerca de que la voluntad de la carne es una y la voluntad del espíritu es otra. Que nosotros nos preocupamos obviamente por las cosas materiales, por las cosas carnales, y se nos olvida a nosotros nuestra parte espiritual, nuestro enfoque espiritual y a lo que verdaderamente tú y yo vinimos a esta tierra. El Señor coloca como manifiesto en el sermón que está dando ante quienes les están escuchando y ante nosotros también, porque es para nosotros también este mensaje, todo este mensaje de las Escrituras, teniendo en cuenta, pues obviamente, nuestra condición y nuestra posición, de que en el momento en el que Él nos adopta a nosotros, ya nosotros no podemos pensar como pensábamos antes, vivir como vivíamos antes, comportarnos como nos comportábamos antes, hablar como hablábamos antes, porque hemos sido adoptados por el Rey. Tú vagabas como oveja sin pastor, tu alma vagaba por el mundo hasta que te encontraste cara a cara con el Señor y tomaste la decisión de seguirlo a Él. Nuestro Señor nos conduce ante nuestro Padre Celestial, nos introduce en lo que es el reino. Somos adoptados, dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, que precisamente a los que creemos en su nombre, a los que hemos creído en este propósito, en este plan de redención, nos hizo hijos y herederos, no hijos por voluntad humana, sino por voluntad divina, por voluntad celestial. Una vez que el Señor te adopta a ti, una vez que tú entras en ese proceso, ya tú no eres del mundo. Ahora ya tú no eres, por decirlo así, ya tú no eres del pueblo. El Rey te adoptó a ti y ahora tú haces parte del reino. Ahora tú haces parte de la familia real, por decirlo así. Ahora ya tú no eres del mundo, ahora eres propiedad del Rey de todos los reyes, del Señor de todos los señores. Y el Señor Yeshua nos enseña a nosotros que una vez que nosotros tenemos esa mentalidad, ya no somos gentiles. No pensamos como gentiles, o sea, no somos del mundo, no pensamos como piensa el mundo, no hablamos como habla el mundo, no nos vestimos como se viste el mundo. Somos diferentes. Incluso ese es como el ejemplo que nos marca a nosotros Israel. Israel no es una nación igual a todas las otras naciones. No tiene un ejército que cumpla la misma función que cumplen los ejércitos comunes y corrientes de las otras naciones. No tienen un lenguaje, una idiosincrasia, una cultura, una manera de vestir, de comer igual a todo el mundo. No, si ustedes voltean a mirar o si nosotros volteamos a mirar a Israel, nos vamos a dar cuenta que Israel es diferente al resto de las naciones. Es más, para cómo va y como viene la línea conductora, ya estamos viendo cómo es que todas las naciones poco a poco van a ir a ser parte, a apartar a Israel. Israel poco a poco va saliendo de el respaldo de Occidente y el respaldo de Europa y el respaldo de África. Poco a poco se van a ir cerrando más para con Israel. Perdón. Así de que el Señor aquí viene y hace esa distinción. Dice,
Y esta enseñanza va con relación a esa distinción que tiene que haber entre el mundo y la iglesia, entre el mundo e Israel. La iglesia que viene y sale de Israel de todas maneras y que tiene sus raíces allí, pero que tanto Israel como la iglesia no somos del mundo, no pensamos como el mundo, no nos comportamos como el mundo, porque el mundo, y más en estos tiempos, el mundo sirve al Dios de las riquezas. Por eso el dólar, que es la moneda mundial que se maneja a nivel mundial, esta moneda está posicionada y tiene un eslogan, una frase que dice: en Dios confiamos. Pero no hablamos del Dios de las Escrituras, no hablamos del Dios de Israel, estamos hablando del Dios de este mundo. Uno de los dioses, porque es que aquí en este mundo se entronan dioses casi que a diario, uno de los dioses de este mundo se llama el Dios dinero. Y ese es un mal con el que hoy en día contamos: las riquezas y el afán. Y nuestro Señor Yeshua, desde esos tiempos, igual viene y hace una referencia para con estos tiempos. O sea, que no es que nosotros seamos los primeros en sufrir de afanes y en sufrir de amor a las riquezas. Nuestro Señor Yeshua, o las Escrituras nos muestran a nosotros en los tiempos de nuestro Señor Yeshua, a un joven que no siguió al maestro por el amor que tenía a las riquezas. A una Marta que por andar corriendo de un lado a otro se perdía de sentarse a escuchar los mensajes del maestro. O sea que los afanes del mundo estaban en los tiempos de Yeshua, que el amor por las riquezas estaba en los tiempos de Yeshua, que el afán de este mundo está en nuestros tiempos y el amor por las riquezas está también en nuestros tiempos. No es un mensaje fuera de contexto, no es un mensaje fuera de tiempo, es un mensaje que encaja muy bien precisamente porque no vayamos a creer nosotros que nuestro amado Yeshua no estaba pensando en ti, no estaba pensando en mí cuando estaba cuando estaba planificando ese sermón que iba a dar en el monte. Cuando Yeshua llega a dar el sermón del monte, él está pensando en los presentes, en que dentro de los presentes tiene una iglesia que están haciendo, tiene un pueblo llamado Israel, que es de donde viene, y tienen a cualquier cantidad de naciones enfrente de él, por pueblos o por representantes de naciones que estaban allí escuchando el sermón del maestro, y que luego esos personajes iban a volver a sus ciudades, iban a volver a sus naciones, iban a volver a sus caseríos y iban a enseñar allá lo que habían aprendido con él. Entonces él tiene todo ese es el auditorio de nuestro Señor Yeshua. Nuestro Señor Yeshua tiene auditorio el pasado, el presente, el futuro. Nuestro Señor Yeshua tiene a las naciones. Nuestro Señor Yeshua tiene una iglesia que están haciendo. Nuestro Señor Yeshua tiene a Israel enfrente de él, enseñando. Y dice: ninguno puede servir a dos señores, comienza diciendo el maestro. Eso es fuerte. Desde aquí podemos estar diciendo: uy, uy, uy. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apagará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón, o no podéis servir al Eterno y también al Dios de las riquezas, de los placeres y de las comodidades de este mundo. ¿Por qué? Porque el uno sirve a la carne y el otro muestra el espíritu. El uno quiere satisfacer los deseos de la carne. El otro
la prioridad es lo espiritual, que dice él más adelante, lo material llegará por añadidura. Y es que aquí está bien marcada esa controversia. Cuando tú le sirves al afán de este mundo o cuando tú le sirves al Dios de las riquezas, cuando tú sirves, cuando tú enfocas tu vida para conseguir riquezas o para conseguir amistades, para conseguir bienes materiales, cuando tú enfocas tu vida para satisfacer la carne, recompensa de carne vas a recibir. Si tú enfocas tu vida hacia lo material, pues en lo material serás bendecido, por decirlo así. En lo material tú tendrás tus cosas, que es como que yo conozco, ustedes conocen, nosotros conocemos muchas personas que toda su vida han trabajado, que toda su vida se han enfocado y se han negado a sí mismos a muchas cosas por tener riquezas y las tienen, pero solamente tienen eso, riquezas. Paz espiritual no van a tener. Había una propaganda que era la propaganda de Mastercard. No sé si en sus países también salió esa propaganda de Mastercard. La propaganda de Mastercard pone varios ejemplos. Hay varias propagandas de Mastercard que tú con Mastercard puedes comprar muchas cosas, pero hay otras cosas que con Mastercard no puedes comprar. Tú con el dinero puedes comprar todo, menos salud. Porque conocemos personas, no sé si ustedes hayan conocido personas, que tienen todas las riquezas, pero no tienen salud. Que tienen cualquier cantidad de dinero, pero de pronto están pegados a una máquina, no pueden comerse todo lo que cualquier persona común y corriente mortal se puede comer, no pueden realizar las mismas actividades que cualquier persona común y corriente puede hacer. Hay muchas cosas que le hacen daño y su salud depende prácticamente del diagnóstico médico, y podrán tener dinero, pero no tienen salud. El amor tampoco se compra con dinero. Puedes comprar el interés material de una persona que te pueda fingir a ti, pero que tú puedas comprar amor, verdadero amor, con dinero no lo vas a comprar. El dinero no compra el perdón. Hay muchas cosas que el dinero no va a comprar, y nosotros vemos o hemos visto o conocemos o hemos conocido o conoceremos personas que tienen dinero, pero no tienen amor, o no tienen salud, o no tienen paz. Sus conciencias les remuerde porque tuvieron que hacer muchas cosas que no quisieron hacer para poder conseguir ese dinero. Entonces, nuestro Señor Yeshua, a manera general de esta enseñanza, nos está diciendo que ninguna persona puede servir a dos señores. Y lo más interesante de todo es que tú puedes dar tu vida por las riquezas materiales y pueda que las consigas, pero que esa materia no va a satisfacer tu necesidad espiritual. Yeshua nos coloca de antemano, de manifiesto, nos da una enseñanza diciéndonos que mientras que nosotros nos ocupemos de la carne, recompensa de carne vamos a recibir. Pero Él nos muestra, porque como Él es el camino, Él nos muestra el otro camino. Y en el otro camino está la parte espiritual, que es que si tú te encargas, te afanas, te preocupas, das tu vida por el Señor y por su reino y por sus enseñanzas, Él te va a recompensar con las cosas materiales. O sea, tú buscas las cosas espirituales y las materiales vienen por añadidura. Al contrario de este mundo, que si buscas las cosas materiales, las espirituales se van a alejar de tu vida. El verdadero fundamento
Lo que el Señor en verdad nos está hablando y nos está queriendo enseñar a través de estas enseñanzas es que si tú te ocupas de la parte material, pues recompensa material tú vas a recibir. Tú te afanas por construir acá. Más atrásito el Señor lo había tocado también, y medio lo había tocado porque él se iba a enfocar era acá, pero él había comentado anteriormente que pues nosotros podemos preocuparnos por los afanes de este mundo, pero de igual manera eso no va a llenar lo que verdaderamente llena nuestra alma, nuestro espíritu. Que el camino de la carne, el conseguir las cosas carnales, pueda que en esta vida te salgas beneficiado, carnalmente hablando. Pero todas las riquezas que tú puedas hacer, no te vas a llevar ninguna de ellas. Mientras que todas las riquezas espirituales en las que tú puedas trabajar y las que tú puedas hacer, eso sí te lo vas a poder llevar al reino de los cielos. Lo material no te lo vas a llevar al reino de los cielos. Lo espiritual sí te lo vas a llevar al reino de los cielos. Porque el mismo Señor dice que cada vez que nosotros hacemos una obra espiritual y que si nosotros tenemos a bien hacer algo espiritual por nuestro semejante, por nuestro prójimo, nada de eso se echa en un saco roto, sino que precisamente todo eso va a ser recompensado por cuanto tú hiciste algo por los pequeñitos, por cuanto tú hiciste lo más mínimo que tú hayas hecho por el reino de los cielos. Ten presente que tú no tienes a un padre humano, ten presente que tú no tienes un padre carnal, sino que tú tienes un padre espiritual, un soberano, alguien que lo ve todo, que lo conoce todo e incluso conoce la intención de nuestro corazón, con qué intención lo estamos haciendo, si estamos ayudando al pobre, si estamos ayudando al menesteroso, si estamos ayudando al afligido, si estamos ayudando al desvalido, con qué intención lo estamos haciendo. Tu Padre ve hasta eso. Nuestro Padre ve hasta lo más pequeño, lo más diminuto, lo más cuántico en tu vida. El Padre lo ve. Entonces Él sí va a pesar los corazones y Él va a dar recompensas. Eso es lo que Él dice. Y que las recompensas, si tú vas a trabajar por recompensas materiales y carnales, recompensas materiales y carnales tú vas a recibir. Pero si tú trabajas por recompensas espirituales o si tú trabajas por la parte espiritual, las materiales vendrán por añadidura. Mientras que si tú trabajas por las carnales y las físicas y las materiales, las espirituales no van a llegar. Menos por añadidura. ¿Cómo le vamos a añadir a esta persona espiritualidad si desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche piensa en solo hacer dinero? ¿Cómo recompensamos a esta persona espiritualmente si desde que se levanta hasta que se acuesta está pensando en todo lo material que tiene que hacer? Que no ha hecho el oficio, que no ha hecho esto, 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 que no ha hecho lo uno, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo uno, que tiene que hacer lo otro. La mente está ocupada en la materia, no está ni en lo más mínimo preocupada por la parte espiritual. Ay, mañana me tengo que levantar al devocional. No, en eso no está pensando, el que está pensando en hacer dinero. Entonces viene el Señor y coloca de antemano eso. A ver, no vas a poder servir a dos señores. No queriendo decir el maestro que nadie vaya a trabajar. No queriendo decir el maestro que nadie vaya a cumplir con sus responsabilidades materialmente, humanamente y carnalmente estamos hablando, ¿no? Sino que no puede ser tu prioridad, no que no lo hagas, sino que no puede ser esa la razón de tu vida, la razón de tu existencia, la razón de tu vivir, la razón de tu existir. No tienen que ser las riquezas. Porque si la razón de tu vida son las riquezas, pues eso vas a recibir de recompensa. Pero si la razón de tu vida es espiritual,
El resto son añadiduras. Es muy diferente, pero muy diferente la parte carnal con la parte espiritual de la intención de tu corazón. ¿A qué has venido? ¿A qué viniste? ¿A amontonar riquezas para que otros las tomen? Porque tú no te vas a poder llevar nada. ¿O a vivir tu vida con base en las escrituras y en la voluntad de tu Padre para contigo en esta tierra, que el resto van a ser cosas añadidas? Vuelvo a la palabra. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No valéis vosotros? ¿No es la vida más que el alimento? Y el cuerpo más que el vestido. Ustedes saben cuántas personas sacrifican su salud, su bienestar físico y espiritual por satisfacer el deseo del cuerpo. Hay personas que se empeñan toda su vida para comprarse unos zapatos, un pantalón de marca, una chamarra, una chaqueta, un abrigo de marca, porque sus vidas están empeñadas en vestir sus cuerpos. Hay personas que con un solo par de zapatos pueden estar incluso acabando con el hambre de cientos, si no es que es de miles de personas, con el solo precio de un calzado. Pero están enfocadas en vestirse bien, en verse bien, en tener la buena casa, el buen carro, el buen celular, todo lo mejor, y viven por ello. Sacrifican su propia vida, su propia salud por conseguir por conseguir el bienestar que trae el dinero. Y dice el Señor, ¿por qué se preocupan tanto incluso por el vestido? ¿Es que acaso no vale más la salud de ustedes que el pantalón que se van a poner? Y si ustedes van a tener que sacrificar tanta salud por conseguirse este pantalón, pues ¿qué es lo que están haciendo? Mirad las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Esta parte me recuerda mucho cuando el Señor está confrontando a Job, cuando el Eterno está confrontando a Job y le dice a Job, venga Job, ¿es que acaso usted, que sabe tanto, que se justifica tanto? Porque el viejo Job tenía dos cositas fuertes, pero en su momento hablaremos de ellas. Pero dentro de las cosas que le dice el Señor, le dice a Job, venga, ¿acaso usted conoce el llanto de los leoncitos cuando se encuentran allá en la guarida, que no tienen a la mamá, que no saben si va a llegar la mamá o el papá con comida o algo? ¿Quién se preocupa por ellos? ¿Usted les está dando de comer a ellos? O sea, usted está preocupándose o se ha preocupado o ha suplido la necesidad de los animales. Porque si usted lo hace, uy, felicitaciones, un fuerte aplauso, permítame, y me le quito el sombrero. Y no, resulta que nosotros no conocemos ello. Uno de los problemas tan grandes que tenemos nosotros dentro de la iglesia es creernos nosotros que el Señor creó todo esto para nosotros. Es un egocentrismo, es un orgullo, es un enaltecimiento a la raza humana y a la iglesia, de tal manera que nosotros nos creemos los últimos, o sea, el último Dorito del paquete, la última Coca-Cola del desierto, y que el Señor absolutamente todo lo hizo por nosotros.
No hay un pensamiento más egoísta y orgulloso que ese. ¿Tú crees que toda la fauna de la naturaleza el Eterno la hizo para nosotros? Si hay animales que nosotros ni siquiera conocemos, hay animales que la ciencia todavía no ha descubierto porque hay lugares acá en la Tierra donde nosotros no hemos llegado. Y hay animales de tal belleza, con tal particularidad, que uno dice, wow, impresionante cómo esto tan bello existía y yo no lo sabía. Entonces, ¿para quién creó el Eterno ese tipo de fauna? Para nosotros, si ni la conocemos. Creemos que toda la creación fue hecha para nosotros y satisfacer nuestro deseo, y resulta que estamos muy lejos de ello. Porque la creación a quien adora es al Eterno. Dice el Salmo 150, ¿no? Perdón, el Salmo 150 no, porque se fue recién descubierto. Sí, perdón, el recién descubierto fue el 151. El Salmo 150, que es el último salmo, si mi memoria no me falla, termina diciendo, todo lo que respire, que alabe al Eterno. Toda la creación adora, alaba al Eterno. Por Él y para Él fueron hechas. Vivimos todos acá en la tierra, pero no hicieron todo pensando en nosotros. Recordemos, antes de que existiéramos, el Señor ya había creado eso. Para Él, no para nosotros. Pero nosotros, ¡ay! Se nos infla el pecho, es que no hay nadie como nosotros. Hasta el mismísimo Yeshua murió por nosotros. ¿Perdón? Y pueda que me vayan a colgar, a juzgar y a colgar por ello. Pero nuestro Señor Yeshua murió por el Eterno, por hacer la voluntad del Eterno. Si hubiese sido la voluntad de Yeshua, vayan al Evangelio, que este mismo Evangelio que estamos leyendo, a los capítulos relacionados con nuestro Señor Yeshua y el monte de Getsemaní, donde Yeshua está peleando con su propia voluntad, porque Él quiere hacer una voluntad, pero hay que hacer es la voluntad del Padre. Se ven dos voluntades totalmente diferentes. Y Yeshua diciendo y negándose a sí mismo y diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Entonces necesitamos tener presente que no todo es por nosotros, que nosotros no somos el centro del universo y que nosotros no somos el último dorito del paquete. Es más, es la oveja descarriada. No hacemos parte de las 99. Hacemos parte de la que se fue, de la perdida, de la que hay que rescatar, de la que hay que recuperar. Tú eras, bueno, igual no sé de todas maneras quiénes son las demás personas que nos vayan a escuchar, pero nosotros éramos la oveja perdida. Y el Señor sacrificó a su propio Hijo para redimirnos a nosotros. Y nosotros, ¿en qué estamos pensando? ¿Nuestro corazón está en el reino de los cielos y nuestra vida enfocada a cumplir la voluntad del Rey? ¿O nuestra vida está en la materia, en el Rey y en el Dios de este mundo y en los placeres de este mundo, y nuestra vida gira en torno a satisfacer el deseo carnal? Por eso el Señor comienza diciendo, ninguno puede servir a dos señores. Tu corazón no puede estar dividido. O eres de aquí o eres de allá. Pero de una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua. No pueden salir dos tipos de agua. Nunca tú vas a ver que de una fuente
salga agua dulce y agua salada, o sale agua dulce o sale agua salada. Y esto no tiene que ver con tus debilidades, esto no tiene que ver con tu pecado, porque tú y yo tenemos debilidades y tú y yo vamos a fallar en algún momento, hemos fallado. Esto tiene que ver es con la intención de tu corazón, con el propósito de tu vida, de tu existir. ¿Lo encontraste? ¿Te encontraste? Viene y dice el Señor, ¿y quién de vosotros puede, aún afanándose, añadir a su estatura un solo codo? También en cuanto al vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad atentamente a los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan con fatiga, ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno solo de estos. Y si la hierba del campo que hoy existe y mañana es echada al horno, Dios la viste, Él la viste así de hermosa, ¿no hará mucho más a vosotros así? Y viene y termina con esta, es que es hombres de poca fe, les dice. Cada vez que yo escucho esta frase de hombres de poca fe, y aquí cuando la palabra dice hombres de poca fe, no está hablando solamente con nosotros los del sexo masculino, ¿no? Se está hablando de hombre como creación, como raza, hombres o mujeres. Y dice el Señor que nosotros somos personas de poca fe. Y no fue el Señor la única vez en donde habló acerca de esto. Si había algo que le movía el corazón a Yeshua, era cuando encontraba a alguien que tuviera fe. Que en algún momento el centurión romano le dijo al Señor, no, yo no necesito que tú vayas hasta mi casa. Yo sé que no es un lugar digno para ti. Solamente da la palabra, que yo sé que tan pronto tú des la orden, ya está. Porque él dice, el centurión, yo soy un hombre sujeto también a órdenes y doy órdenes. Entiendo cómo funciona la orden. Y le dice Yeshua que no había encontrado en todo Israel un hombre con esa fe. Y la mujer del flujo de sangre, que ella sabía que no, que era tan ungido ese maestro, era tan ungido ese que portaba ese manto, que así fuera, aunque le tocara el último de los nudos de su manto, iba a recibir lo que representaba el último de los nudos del manto de Yeshua o del manto de cada judío que entra en oración, del manto de oración, que es ese nudo de Yahweh Rafa, o Dios es mi sanador. Ella lo sabía. Fue la fe de ella, la fe que movió a los otros a romper el techo y a meter por el techo de una casa a ellos, al paralítico que necesitaba un milagro de parte del Señor. Y dice el Señor Yeshua que fue por la fe de los amigos, no por el que estaba enfermo, sino por la fe de los que lo habían traído hasta ahí. Y a nosotros en los tiempos de las pruebas, cuando se nos toca esta carne, del vestido, del alimento, del techo, del abrigo, de la necesidad física, que viene la prueba fuerte y difícil, pero a nosotros nos cuesta confiar en el Señor, en que así como el Señor le puede proveer a un pajarito, a un leoncillo, a un ave, aún a las mismas plantas les provee belleza, pues ¿cuánto más no puede hacer con nosotros que somos sus hijos? Y dice el Señor Yeshua
Pero es que hay algo. Busca primeramente el reino del Eterno y sus justicias, que el resto va a ser añadido. O sea, que tu corazón, que tu vida, que la intención de tu existencia esté puesta la mirada en el reino, no en la materia. La materia es una añadidura. El reino es establecido. Si es que se ha establecido en tu vida. Si es que verdaderamente tú eres ciudadano del reino de los cielos. Si tu fe te alcanza para eso. Si es que tu visión espiritual te alcanza para entender que no eres del mundo, sino que eres del reino de los cielos. Que mientras que tú tengas mente de reino, mientras tú tengas vivencia de reino, mientras tú tengas cobertura de reino, como en reino has de vivir. Así en esta tierra nos toque vivir como nos corresponda vivir. Porque nosotros no sabemos exactamente cómo hemos de glorificar al Eterno hasta que no llega el momento. Así, ¿en dónde está enfocada tu vida? ¿En hacer la voluntad del Padre y que las cosas materiales sean añadidas? ¿O en hacer la voluntad de tu carne? Y de igual manera, recompensa de carne vas a recibir. Porque si tú te ocupas de tu carne, si tu vida, si tu alma, si tu espíritu, si tu mente, si tu corazón, si tu fuerza, si tu aliento está enfocado en lo material, recompensas materiales vas a recibir. Pero no esperes recibir las espirituales. Porque las espirituales no persiguen a la materia. Es la materia la que termina persiguiendo al espíritu, obedeciendo, sujetándose. Todo lo que nosotros vemos en este plano material, todo obedece a un plano espiritual. El mundo como lo vemos nosotros está gobernado por un plano espiritual, por una dimensión espiritual, por un personaje de la dimensión espiritual. En el mundo hablan de la ley de la atracción, que tú atraes con tu pensamiento. Todo eso es la misma palabra, pero cambiado el lenguaje, porque lo único que ha hecho el enemigo ha sido copiar lo establecido ya por el reino de los cielos. ¿Dónde está? Dice nuestro maestro precisamente enseñando y diciendo, ¿dónde está tu mente? Ahí está tu corazón. Donde está tu mente, está tu corazón. ¿Y en dónde está tu mente? ¿En dónde está tu mente? ¿Hacia dónde se enfoca tu mente? Tu vida, tu visión, la razón de tu vivir. ¿Tú por qué vives? ¿Por tus hijos? ¿Por tus padres? ¿Por tu amor? ¿Por tu nación? ¿Por qué vives tú? ¿Cuál es la razón de tu vivir, de tu existir? Porque si la razón de tu vivencia y de tu existencia es el reino de los cielos, ten presente que el Señor va a suplir conforme a tu fe. Mueve tu fe montañas. Las montañas de la incredulidad son movidas por tu fe. Tranquilamente te puedes acostar a dormir sabiendo que el día de mañana el Señor te va a proveer tu alimento porque eres su hijo, porque eres su hija y porque el Señor te va a suplir. ¿O dudas en que tu Padre te vaya a suplir y termines tú ayudándole? Porque nos suele pasar a muchos, donde creemos que quizás de pronto el Señor no nos vaya a contestar, entonces mejor le ayudamos.
y nunca vemos manifestaciones espirituales porque nunca nos prestamos para ello. Así es que este es de esos mensajes que el Señor viene y brinda, y eso que pues este mensaje da para mucho más, pero pues el tiempo a nosotros sí no nos da para mucho más. Mis amados, el Señor a través de este mensaje y de estos mensajes así confronta nuestra fe, nuestra creencia. ¿Qué tipo de fe tienes tú? ¿Qué tipo de creencia tienes tú? ¿Cuál es tu fe? ¿Tu fe mueve montañas? ¿Tu fe está basada en el reino de los cielos o tu fe está basada en los dólares en la cuenta bancaria, en los pesos en la cuenta bancaria, en el trabajo que tienes? De repente el día de mañana ya no tengas salud y no puedas trabajar, ¿y qué vas a hacer? De repente se caiga la línea y haya una afectación en el sistema de la serpiente y colapse el mundo bancario, y tus cuentas bancarias, ¿dónde van a quedar? No sabemos. Ni siquiera el Señor va todavía a detalles más íntimos. Lo que cubre tu desnudez, lo que sacia el hambre de tu ser carnal. De todo eso el Señor puede proveer. Pero ¿cuál es la preocupación de tu corazón? ¿Cuántas almas te vas a ganar? ¿Cuántos discípulos vas a tener? ¿O cuántos millones vas a hacer? ¿Cuántas propiedades vas a tener? ¿Cuál es el afán de tu corazón? Padre, yo te quiero dar muchas gracias por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra, en esta enseñanza de los afanes del mundo, en estas enseñanzas que tú nos das, en ese sermón. Padre, por favor, perdónanos si en algún momento hemos colocado las riquezas por encima de tu reino, por encima de ti. El satisfacer el deseo y la necesidad carnal, si la hemos colocado por encima de ti. Perdónanos, Señor, si no hemos confiado en tu provisión. Perdónanos, Señor, por favor, perdónanos, perdónanos. Ayúdanos a creerte, a que nuestra fe en ti se fortalezca, en verdaderamente buscar tu reino y que el resto sea añadido. En el nombre de nuestro amado Yeshua te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. Ayúdanos, porque solos nuestras fuerzas, nuestra fe, nuestra debilidad no nos permiten. Más contigo, amado Yeshua, somos más que vencedores. Y podemos vencer las aflicciones de este tiempo presente. Gracias por darnos la oportunidad de escudriñar tu palabra un día más, de vivir este día, y permítenos, por favor, Señor, que lo podamos aprovechar. Delante de tu presencia, gracias por este tiempo, este momento. Gracias por quienes escuchan este mensaje y quienes lo escucharán más adelante. Porque aquí la gloria y la honra te la debes de llevar tú por siempre y para siempre. Amén y amén.